Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Carlos Alberto Restrepo, asesor y consultor empresarial, y con él hablaremos sobre el futuro de la educación. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Carlos Alberto Restrepo, él es consultor y asesor empresarial, y con él vamos a hablar del futuro de la educación. Un tema pues que nos pone aquí a pensar, como todos esos temas de Carlos Alberto cuando viene a Mercadeo con Voz. Carlos, bienvenido a Mercadeo con Voz. Mari, es un gusto estar contigo, es un gusto hablar acerca de hacia dónde vamos en términos educativos, en términos del futuro de la educación. Carlos, ¿hacia dónde vamos? Es que eso realmente lo cuestiona. Es una pregunta que uno diría, pues, el futuro, la educación del futuro, o el futuro de la educación. ¿Eso qué es? ¿Y por qué tenemos que pensar en eso? Estimada Mari, es un tema que se viene conversando en las diferentes aulas a nivel global. Se viene pensando más o menos desde el año 2014 que la educación debe ser totalmente personalizada. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de educación personalizada? Que todo modelo educativo se debe ajustar a cada una de las necesidades de ese estudiante, de ese usuario, de ese cliente. Es decir, ¿por qué debe estar en un aula un estudiante con necesidades diferentes de acuerdo con su contexto social, empresarial, con otro estudiante que tiene otro contexto? ¿Yo por qué no podría escoger qué estudiar? ¿Por qué tengo que esperar yo que la universidad me construya mi plan de estudios cuando yo, desde mi acervo de conocimientos, tengo unas necesidades? Además, el sector empresarial me exige, me demanda unas necesidades que usualmente la universidad no las otorga. Eso es un cambio bien drástico. Así es. Eso es un cambio porque estamos acostumbrados a una educación masiva, porque no hay forma de volverla tan personalizada. Así es, querida María. Lo que venimos hablando con los consultores a nivel Colombia, a nivel suramericano desde el año 2014 es precisamente ello, en que entendamos que cada una de las personas tiene una necesidad diferente. ¿A qué nos lleva esto? A replantear, a reformular, a entender, comprender la educación de una manera diferente, a entender que debe ser un modelo centrado en el estudiante, en el cual el estudiante sea el protagonista. Actualmente el estudiante no es el protagonista. Actualmente sigue siendo la universidad un docente o un grupo de estudiantes, pero el estudiante debe ser el encargado de definir su ruta de formación, su ruta de aprendizaje, su ruta de capacitación, su ruta de entrenamiento. ¿Qué me dicen a mí los estudiantes de posgrado? Hombre, profe Carlos, ¿yo por qué tengo que estar estudiando esta asignatura? Yo ni siquiera trabajo en esto, porque yo en mi maestría en administración, o en mi maestría en gerencia de proyectos, o en mi maestría en finanzas, ¿por qué yo no puedo escoger mi plan de estudios? ¿Por qué no puedo ir yo construyendo mi plan de estudios como cuando uno va a un restaurante? Uno va a un restaurante y cada uno elige lo que quiere comer. Tú escogerás italiana, pasta, otros escogerán frijolitos, comida tradicional, etcétera, etcétera. Y lo que se está buscando es precisamente ello, que uno puede hablar en nuestro modelo actual de tres palabras fundamentales que son adaptabilidad, flexibilidad y pertinencia. Bueno, Carlos, eso es lo ideal. Así es. Pero, digamos, en materia de costos, pensar en las unidades, bueno, pensemos en Colombia, que los recursos son siempre limitados para todo y especialmente para la educación. Pero pensemos en esto de cómo una universidad, y vámonos a una universidad, pues, digamos, de alto costo, Sí. que igual aquí en Colombia no es posible volver tan personalizada la educación, porque eso requiere demasiada planta de personal o demasiada especialización temática que hace que eso sea lo ideal, pero realmente no sea la realidad. Así es, estimada. Afortunadamente, a nivel global ya existen casos exitosos de educación personalizada a nivel global. Lo tiene FitForLearn con Australia, Inglaterra y algunos países de Europa. Eso ya está aprobado. ¿Qué es lo que se busca en Colombia? Que las universidades realmente empiecen a hablar entre ellas. ¿Qué no sucede? Las universidades
en su afán de monopolizar sectores o modelos económicos, lo que están haciendo es que cada vez están viendo modelos más excluyentes entre ellos mismos. ¿Qué es lo que se busca con modelos personalizados? Que mi universidad A haga alianzas con la universidad B para que mi estudiante de la universidad A pueda estudiar en esa universidad B. De esa manera yo voy a dar cumplimiento a esas necesidades de cada estudiante. Claro que van a haber limitaciones, y siempre van a haber limitaciones. Eso es natural, pero lo que sí queda claro con ese modelo de educación personalizada es que mediante la universidad es capaz de ofrecer esa amplitud, ese acervo de conocimientos al estudiante. Los estudiantes van a poder continuar en el país. Actualmente las universidades están altamente preocupadas porque los estudiantes están mirando afuera. Claro, ¿y por qué están mirando afuera? Porque es que adentro no están encontrando nada. Adentro la educación privada está muy costosa. Entonces, cuando el estudiante hace la relación costo-beneficio, no es que yo haga mi posgrado en tal parte, la tercera parte, en términos de calidad más o menos igual. En algunos casos, siendo mejor la educación externa que los propios modelos internos en Colombia. ¿Qué es lo que se busca con este modelo? Que adecuadamente se establezca un modelo de pertinencia, de flexibilidad y adaptabilidad. Además, porque yo tengo que demorarme 3, 4 años, 5 años en un pregrado. Porque si actualmente las condiciones están bastante cambiantes, alto dinamismo, ¿por qué tengo que entrar yo como ingeniero a estar 4 o 5 años en una universidad? ¿Qué sentido tiene estar hoy 4 años en una universidad cuando el entorno está cambiando, la dinámica está cambiando? ¿Por qué tengo que cursar yo una maestría de 2 años cuando tengo el tiempo, la disponibilidad y además soy brillante para hacerla en 6 meses? Son las preguntas que actualmente los grandes pensadores en la educación están haciéndose en las diferentes universidades. ¿Cómo garantizar poder definir un modelo claro, un modelo que sea solvente económicamente, socialmente, para cada uno de esos posibles estudiantes o usuarios de un modelo que sería totalmente acoplado a entender las necesidades de cada estudiante? Carlos, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Claro que sí. Continuamos en Mercadeo con Vos con Carlos Alberto Restrepo. Carlos, eso es lo ideal. Sí, así es. Poder tener esa especialización en cada persona, de acuerdo a sus necesidades, personalizar la educación. Pero digamos, en materia de pensar en hacer esto en menos tiempo, cuando digamos los perfiles de todas las empresas, del sector público, de todas partes, los perfiles exigen una carrera de 5 años. Entonces, si vos no tenés un título que demuestre que tenés 5 años de carrera, 2 de especialización, esto así estrictamente, entonces no cumplís con los... y no sos sujeto de un trabajo en cualquier parte. O no sos... ya te ven, ay, no, es que este no es profesional, hizo la carrera en 2 años, ay, no, pues no, este no es profesional, porque tenemos esos paradigmas y todo ese convencimiento de que el que no hace una carrera de 5 años, pues no es profesional y se le baja como la categoría, lo miran distinto. Así es, y el nivel de ingreso se lo ponen distinto. Entonces, ¿cómo subsanar todos estos paradigmas que tenemos frente a una profesión de 5 años y todo lo que eso implica a nivel económico para el estudiante o para el profesional? ¿Cómo cambiar entonces esa educación y cambiar esa mentalidad también que nos lleva a pensar que podemos hacer una carrera profesional en menos tiempo? Ay, estimada María, esa es una muy buena reflexión. Esto es un proceso donde intervienen diferentes actores. Uno es el sector empresarial, otro es el Estado con el Ministerio de Educación y secretarías a nivel municipal y departamental, y el otro son las universidades. Queda claro que ya algunas universidades afortunadamente han entendido y han comprendido que eso está cambiando. Está cambiando dramáticamente. De hecho, ya algunas universidades en algunos sectores no te implica necesariamente haber pasado por una universidad, específicamente el área de software. Ya hay un sinnúmero de profesionales, empleados que no han pasado nunca por una universidad.
tiene su certificación en el área de desarrollo de software. Ya está pasando en otras áreas. Por ejemplo, hay certificaciones muy importantes en las diferentes escuelas a nivel global. Está la certificación como gerente de proyectos, que no te exige ser profesional. Están las certificaciones en el área de coach, terapeuta, no te exigen haber cursado o haber pasado por una universidad. En el contexto local ya algunas empresas están entendiendo, es que esto es un cuento de competencias, esto no es un cuento de estar 4 o 5 años en una universidad, no, eso es un cuento mediante el cual la universidad pueda garantizar las competencias de ese estudiante, sea a nivel pregrado o a nivel posgrado. Lo que queda muy claro es que las universidades tienen una labor muy fuerte, que es empezar a encontrar realmente qué le genera valor. Se ha hecho estudios muy recientes, muy frecuentes por una universidad privada nuestra, donde ha encontrado que la brecha cada vez entre el sector empresarial y el sector académico está creciendo. Las universidades no han entendido realmente qué necesita el sector empresarial. Las universidades están soslayando, pasando por alto lo que desea el sector productivo, pero no solamente el sector productivo, es el tema social, ese constructo de un imaginario social dentro del cual están las comunidades. ¿Cómo le ayuda la universidad con esos egresados, con esos estudiantes a desarrollar comunidad? Carlos, ahí me queda otra inquietud. Claro, por supuesto. Porque, vemos que son, los ejemplos está muy dirigido a carreras, digamos, más técnicas, más sociales, en donde la competencia, pues obviamente se requiere, pues, y es en cualquiera se necesita competencias. Pero digamos en las carreras de la salud, ¿cómo pensar, cómo pongo yo mi vida en un médico que no ha estudiado 5 años o que no ha hecho una especialización de 3? ¿Cómo dice uno, en esta carrera sí podemos pensar en hacerle menos tiempo? Estimada María, es una pregunta. De hecho, ya las profesionales del área de la salud lo están reflexionando. Actualmente el porcentaje de éxito en el diagnóstico de un médico no es muy alto. Dicen algunos estudios que el porcentaje de éxito en diagnóstico es alrededor del 25-30% actualmente. Y están 5 o 6 años en una universidad con posgrados de 3 o 4 años. Y el éxito sigue siendo 25-30% de un éxito. Además, con la tecnología disponible está incrementándose ese porcentaje de éxito. ¿Qué es lo que se está buscando? Apoyarnos en la tecnología. Ya muchísimas personas se sienten más cómodas preguntándole a la IA que a un médico. De hecho, en el contexto europeo, muchísimas personas prefieren conectarse con una IA médica que con el propio médico, porque evita juicios de valor, evita sesgos de confirmación, y la educación tiene que ser hacia allá. La educación tiene que ser un modelo mediante el cual el tiempo es relativo. Hay personas muy brillantes que no necesitan 5 años. Hay personas que tienen el tiempo. En este momento me sentaba yo con algunos estudiantes en Bogotá. Profe, ¿cómo es posible que la universidad en diciembre no funcione? Pues cuando yo tengo más tiempo para estudiar. ¿Cómo es posible que me cierren las instalaciones de la universidad en enero? Eso no tiene sentido hacer. La universidad debe estar abierta las 24 horas, los 365 días del año. Eso es lo que están buscando los estudiantes más competitivos a nivel global. Por eso es que ya la gente brillante ya no va a la universidad. Porque la universidad no está dando respuesta a ese modelo exigente cognitivo de ese estudiante per se. Sí, tenemos casos de que a la universidad fueron un ratico y son casos de éxito. Pues. Yo tengo, Mari, conocidos con un coeficiente intelectual altísimo. Han intentado más de 7 carreras. Se aburren en todas. Porque me dicen, Carlos, es que la universidad no me exige, cognitivamente no me exige. Y aparte de eso, ¿yo por qué tengo que ir a clase? Si el docente actualmente es un docente que llega a escribir en un tablero, yo ya no necesito eso, él ya lo sabe. ¿Qué está buscando ese estudiante brillante? Que haya argumentación, que haya un debate, que haya discusión de tú a tú, de par a par. La educación tiene que cambiar, porque actualmente el protagonista sigue siendo el docente, y eso es tristísimo. Eso es completamente... Sí, es tristísimo realmente. Es guiarnos por esa persona que va dando una orientación, pero que esa orientación ya va cambiando y ya hay muchas herramientas con las que uno puede soportar esa educación también. Así es, y además tú me hiciste una pregunta antes del primer break muy interesante acerca de lo que es todo el tema de adaptabilidad en las universidades, todo el tema de flexibilidad. Carl Sagan decía una frase muy bonita. Él decía, ¿yo por qué tengo que saber de qué me voy a graduar? Carl Sagan decía, ¿yo por qué tengo que saber de qué me voy a graduar? ¿Por qué?
¿Por qué nos encierran la mente en eso? ¿Por qué tengo que saber yo que me voy a graduar de ingeniero? ¿Por qué no empieza a estudiar lo que usted crea conveniente a través de un eje estructural y luego usted va construyendo su plan de estudios? Yo sí creo algo, pregrado sí necesita muy buenas bases para poder llegar luego a nivel posgradual, pero en posgrado yo con la vivencia y con el conversatorio, con los diálogos que sostengo con diferentes profesoras a nivel global y consultoras en educación, me dicen, Carlos, este modelo cambia o cambia, porque ya se han dado cuenta algunas universidades más con el contexto americano, es que el modelo no está dando esa capacidad de orientar al estudiante, ese colaborador, ese empleado, ese recurso humano a un método más competitivo. Me dicen los vicepresidentes de empresas en Colombia, Carlos, le pagamos a estos estudiantes una maestría y llegaron a hacer las mismas cosas después de la maestría en las universidades más prestigiosas del país. Increíble. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos con Carlos Alberto Restrepo y el futuro de la educación. Carlos, ya mirando en este último bloque estas conclusiones como de este tema que nos pone a pensar tanto y a reflexionar, a hacer ese análisis de cómo llegamos hasta aquí, cómo hicimos nosotros, cómo podemos pensar que el futuro de la educación, cómo explicar ese modelo bien detallado para que no nos pase lo mismo, porque pues vamos a seguir en muchos años. Yo estudié hace mucho tiempo y me especialicé hace mucho tiempo y he seguido estudiando y haciendo cositas, pero de la misma manera. Así es. Y últimamente pues he estado explorando la inteligencia artificial y buscando en Gemini y en ChatGPT, y veo que hay cosas con las que uno puede también aprender mucho de esas herramientas. Así es. Pero entonces, ¿qué le va a esperar a estas nuevas generaciones? Ay, yo lo que espero realmente es que para el año 2030 Colombia ofrezca educación personalizada. Si no lo logra, que 2030 estamos a 3 años. Si no lo logra es porque no ha hecho la tarea en la educación. Estamos a 4 años. Estamos a 4 años. Yo espero que al año 2030, no solamente yo, la gente que está pensando y reflexionando acerca del modelo educativo, si al año 2030 Colombia no logra su primer modelo de educación personalizada en el área postgradual, no logró la tarea. Están todas las herramientas y la excusa no puede ser de algunas universidades que no tenemos recursos, no, los recursos cada vez están más asequibles por diferentes plataformas. Anteriormente la excusa era que no tenía IA. Hay modelos personalizados, exitosos en Inglaterra sin IA. Gente brillante que está detrás de los modelos educativos construyendo analítica de datos y a partir de esa analítica de datos generando preferencias en ese estudiante. Eso no es nuevo. Además, hay herramientas como Digital Thinking, que son modelos centrados en el usuario que permiten realmente romper esa frontera de conocimiento, entregarle la responsabilidad al estudiante de que se forme. Porque si yo no entiendo de que el estudiante debe ser el dueño de su modelo educativo, vamos a seguir sacando personas con títulos, con maestrías, doctorados, pero ¿cuál es su aporte real a la sociedad? ¿Qué está construyendo? ¿Qué tejido social está construyendo ese egresado de esa universidad? ¿Cómo entiende ese imaginario ese constructo social? Porque lo que sí aflora actualmente es que hay una debilidad cognitiva de los estudiantes, muy clara. No lo digo yo, lo dicen diferentes docentes que se han retirado de la docencia porque me dicen, Carlos, yo parezco una persona que viene acá a entretener a estudiantes. Porque cuando les exijo capacidad cognitiva, la universidad ni siquiera me lo permite. Porque esto ya ha llegado a niveles en los cuales prima mucho más el negocio que el proceso de formación per se. Es que realmente es un negocio que cambiarle la estructura al negocio que puede generar pérdidas para los dueños del negocio, es difícil lograr ese cambio cuando hay de por medio tanto dinero. Así es, pero yo creo que se puede hacer. Hay algunos casos exitosos en Colombia que ya lo vienen haciendo con ética, con valores, con principios. Cuando la universidad tiene claridad de esos principios y valores, el negocio puede perdurar, pero soportar en esos principios y valores. ¿Qué es? Entréguele valor al estudiante.
que él salga de esos 2, 3 años de maestría, su doctorado a los 4 años, pero que realmente ese doctorado lo haya cambiado, que realmente ese estudiante salga y ese egresado salga a aportar valor. No como me dicen actualmente los vicepresidentes de grandes empresas paisas: Carlos, es desafortunado que la empresa le haya pagado esa maestría o ese MBA a ese estudiante y llegó a hacer exactamente lo mismo. Muy triste. Entonces hay una reflexión: ¿cuál es el papel realmente de la universidad? ¿Por qué no se adentra en conocer realmente cada estudiante, cada necesidad de ese estudiante para construir un modelo personalizado? Ese modelo personalizado para colegir debería estar centrado en tres palabras: que sea adaptable, que si yo quiero estudiar 24 horas seguidas y tengo la disponibilidad del tiempo, lo puedo hacer. ¿Yo por qué tengo que esperar que un docente se conecte al aula virtual? En Colombia aún no tenemos modelos, ni siquiera la base que es educación a demanda. Los modelos que tenemos actualmente en Colombia, que son modelos virtualizados, son modelos más asistidos por tecnología, que es lo que hace el SENA. El SENA ha hecho una labor muy encomiable, muy bonita. Para mí el SENA es uno de los modelos educativos más claros en educación mediada por tecnología, pero aún no es educación mediante la cual el estudiante es el que define cuándo estudiar, que es el próximo modelo de esa educación a demanda. Yo demando estudiar, diciendo, yo puedo estudiar, está toda la plataforma montada. ¿Yo por qué tengo que esperar que la universidad vuelva a ingresar en enero o febrero? Si para mí el tiempo más valioso es diciembre, enero y febrero, yo puedo dominar mi tiempo y en ese mismo modelo podría dominar mis competencias. ¿Qué es lo que uno espera? Que sea flexible y finalmente que sea pertinente. Algo que yo les digo mucho a mis clientes y demás: por favor pregunte, ¿cuándo fue la última vez que su universidad actualizó el plan de estudios de su maestría? ¿Cuándo fue la última vez? Usualmente las personas no preguntan eso. Sí, no. Eso no se pregunta. No. Realmente. Usted va a comprar un carro y pregunta todo. Pero usted va a estar 2 años en una universidad y no pregunta nada. Sí. Es que nuestro modelo sigue siendo bastante inquietante. Usted va a comprar una bicicleta, usted pregunta de todo. Usted entró a la universidad, pagó 20 millones de pesos y usted no preguntó cuándo fue la última vez que actualizó el plan de estudio. No, Carlos, yo no pregunté. Usted no actualizó cuál es el relacionamiento real de los docentes con el centro de empresa. No, yo no pregunté. Pero sí preguntó cuál eran los caballos del carro, la autonomía. Eso sí lo pregunto, sí se lo pregunto. Ah, bueno, claro. Cada uno define sus prioridades. Es porque no nos han enseñado a pensar, realmente no pensamos. Y cuando elegimos un modelo educativo, básicamente lo estamos eligiendo es por llenar la hoja de vida: doctor en ingeniería, magíster en ingeniería, pero realmente no porque queremos generar cambios en ese entorno laboral. Pero es porque todavía el medio nos exige eso. Claro. Entonces, una hoja de vida, y mientras más cartones le ponga usted a la hoja de vida, más va a ser la posibilidad de que o que tenga un muy buen ingreso o que tenga un empleo. Claro, y yo espero. En España hubo una crisis muy fuerte de exceso de títulos, titulitis, esa palabra, títulos por doquier, en el año 2012. Hubo una gran pelea de títulos en el año 2012. A partir de ese momento surgieron reflexiones en Europa, porque todo el mundo tiene que ser doctorado. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con los oficios? ¿Por qué seguimos mirando de manera peyorativa los oficios, si son tan importantes para la construcción de una ciudad? Tecnólogos son los que hacen la ciudad, no son los tecnólogos, no son los profesionales. Sí. Y eso lo ha demostrado Hong Kong, lo ha demostrado Europa a través de la experiencia. Los tecnólogos son fundamentales y en nuestra cultura los seguimos mirando de manera muy peyorativa. Sí, como de segunda categoría. Y eso es triste. Así es. Carlos, mil gracias. Gracias a ti por la invitación. Redes sociales para que podamos aprender de ti y de todas esas inquietudes que nos dejas. Redes sociales, yo estoy en LinkedIn como Carlos Alberto Restrepo Carvajal. Soy coach, entrenador gerencial y asesor y consultor en temas empresariales, educativos y demás. Carlos, mil gracias. Gracias a ti por la invitación, Mari, siempre es un gusto. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver por YouTube, Spotify, Apple Music y Amazon Music. Adicionalmente tenemos repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles 8 de la noche hora de España, 2 de la tarde hora de Colombia, estamos por Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao.